Adáraga, revista digital en papel para la reconquista cultural. Adáraga, antiguamente escudo de cuero usado en la España medieval. Muy buenas amigos, soy Carlos Blanco. Quiero comentarles una vez más una obra del profesor Sergio Fernández Riquelme, De Lenin a Gorbachov. Una breve historia de la URSS. Es un libro publicado por Letras Inquietas, muy reciente, salió en octubre del 2021. Es un gran librito, ¿eh? No consta de muchas páginas, pero es realmente grande porque en esas pocas páginas se sintetiza la historia de ese, vamos a decir, engendro que fue la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es una historia que debemos conocer porque nosotros, los españoles, en los años 30, supimos de milicias que recorrían las calles y los campos puño en alto, gritando ¡Viva Rusia! Claro, era la época en la cual la Unión Soviética se presentaba como la patria del socialismo, la materialización estatal, territorial, imperial del proyecto supuestamente de Marx y Engels, el proyecto de implantar una dictadura del proletariado como paso previo a un verdadero comunismo. Como todos ustedes sabrán, la dictadura del proletariado en algunos pasajes de Marx se concibe como una situación transitoria de no se sabe cuántos años o quizás siglos, en la cual la mayoría oprime a la minoría. La mayoría se supone que sería la clase obrera y la clase campesina, los trabajadores todos, proletarios, que tendrían bajo control a los burgueses y a los reaccionarios para impedirles que, usando sus privilegios y sus contactos, retomaran el poder perdido una vez que la revolución proletaria hubiera triunfado. Cuando cae la Unión Soviética, al principio de la década de los 90, se supone que los rusos y otras nacionalidades hegemonizadas por los rusos todavía estaban en una fase de dictadura del proletariado. Se supone, a nivel teórico y a nivel EMIC, como dicen los antropólogos, que los propios comunistas se veían a sí mismos en esa transición lenta y gradual hacia un comunismo en el cual los bienes de producción estarían totalmente socializados, serían de todos, a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades. En realidad yo he defendido en bastantes ocasiones por escrito que esas llamadas democracias populares y esa Unión Soviética en sí mismas tienen poco que ver con Marx.
Si Marx hubiera levantado la cabeza, quizás no hubiera reconocido el sistema soviético como suyo. El sistema soviético fue más bien un producto salido de la cabeza y de la acción de Lenin y Trotsky, los dos grandes revolucionarios rusos. La revolución comunista triunfó en el país más insospechado para el propio Marx y para el propio Engels. En lugar de acontecer en Inglaterra, en Estados Unidos, en su defecto en Francia o en Alemania, países que se estaban industrializando rápidamente en la época de vejez de Marx y de Engels, pues no, la revolución triunfa en un enorme imperio, el imperio zarista, el imperio ruso, atrasado, agrícola, con muchas estructuras que casi podríamos decir que eran medievales, y en ese lugar tan insospechado se crea un engendro. El engendro tuvo la enorme capacidad de industrializar rápidamente algunas zonas del país, de unificar doctrinas socialistas o colectivistas con un progreso técnico que no cabría esperar en ese país atrasado. Socialismo más electricidad era uno de los lemas de Lenin, el revolucionario. Bien, el profesor Fernández Riquelme va trazando esa trayectoria de la URSS una vez que culmina la guerra civil contra los llamados reaccionarios, contra los rusos blancos, contra todos aquellos que se oponían a un proyecto totalitario comunista. La revolución se consolida y se inician una serie de reformas que en ocasiones van a ser brutales, colectivizaciones en el campo que van a causar un hambre feroz, pasos atrás en una nueva política económica como la propuesta por Lenin, que en el fondo era hacer concesiones al capitalismo para poder acumular capital y poder de alguna manera comer y sobrevivir como país. Bien, la fase más terrorífica de la URSS sin duda es la fase de José Stalin. Stalin, que va a implantar una dictadura personalista con ese culto a la personalidad terrorífico, un sistema de hipervigilancia, y eso que no se tenían los medios tecnológicos con que se cuenta ahora. Un Stalin que efectivamente va a recuperar una serie de principios en general ajenos a la tradición materialista, racionalista, ilustrada, de la cual uno de sus productos va a ser el socialismo. Por ejemplo, el nacionalismo, un cierto nacionalismo ruso, una exaltación de la patria, que por cierto los partidos de izquierda y extrema izquierda han olvidado por completo. Son partidos y formaciones que están en la actualidad abocadas a un globalismo. Pues bien, la ideología stalinista recupera, quizás con muchos motivos maquiavélicos y de apelación sentimental a las masas,
esa vuelta al nacionalismo ruso, a ciertos valores tradicionales como una defensa de la familia, sin perjuicio de que se implantara el aborto y el divorcio. Lo más característico de la época stalinista fue la represión de todo tipo de disidencias, de minorías étnicas, religiosas, nacionales, la creación de terribles campos de exterminio. Hoy en día hay una persecución de cualquier apología del nazismo y, sin embargo, no hay una represión de la apología del stalinismo. Recuerdo yo haber conocido a un profesor que traducía textos de Stalin y hablaba de una leyenda negra sobre Stalin. Curiosamente, ese profesor, antiguo compañero, ahora es un gran simpatizante de Vox, según confesión propia. Pero públicamente, en esta España democrática, se puede hablar bien de Stalin y aquí no pasa nada. ¿Por qué pasa esto? ¿A qué se debe? Pues evidentemente los nazis fueron derrotados, pero en cambio los comunistas stalinistas ganaron la guerra. Se sentaron en Yalta con las otras potencias liberales y occidentales y se repartieron el mundo. Y como reconocen muchos comunistas frustrados, incluyendo los españoles, en ese reparto del mundo y de esferas de influencia, el propio Stalin colaboró activamente en la represión de muchos movimientos partisanos, revolucionarios, comunistas en diversos países del mundo, porque se había acordado con los Estados Unidos que esos países no deberían acceder al socialismo o al comunismo. Ahí tenemos el caso de Grecia, por ejemplo. Bueno, pues sí, es cierto, hay nostálgicos del stalinismo como hay nostálgicos de cualquier otra barbaridad. Una vez fallecido Stalin, hay una supuesta modernización en la Unión Soviética con los presidentes posteriores. Hay un intento de emular a Occidente a nivel militar, a nivel tecnológico, económico. Es la etapa de Leónidas Brezhnev. Es la época de la Guerra Fría, de tensiones sin fin. Una Guerra Fría que, comparándola con el mundo multipolar y confuso de hoy, casi parece tranquila, salvando episodios como la crisis de los misiles de Cuba o las tensiones que se daban en el muro de la vergüenza en Berlín. Pero, a fin de cuentas, fueron unos años de guerras controladas, limitadas aunque muy importantes, como la de Corea, la de Vietnam. La de Vietnam, que va a marcar el principio del fin del imperio norteamericano. Está agonizando justamente desde su fracaso con los vietnamitas. Por no detallar todos los puntos del libro, podemos hacer mención a esa etapa supuestamente de apertura, que fue la perestroika. Mikhail Gorbachev es un presidente que va a iniciar una especie de transición. Algunos han querido compararla con la transición de Adolfo Suárez desde el franquismo a un régimen demoliberal. No tiene nada que ver, desde luego.
La perestroika en realidad fue la constatación de un derrumbe. Gorbachov se dio cuenta de que el sistema no podía continuar y una parte del viejo aparato comunista quiso reaccionar, quizás demasiado tarde, con unas reformas que al principio pretendían ser tímidas, pero a esa nomenclatura los acontecimientos se le fueron de las manos. Gorbachov quedó al margen, sobre todo con ocasión del golpe de Estado que ensalzaría la figura de Boris Yeltsin, un hombre alcoholizado, caprichoso, un reflejo de una Rusia totalmente decadente. Una Rusia que se descomponía, que perdía todos sus satélites y todas sus repúblicas asociadas. Era la época en que incluso en España nos llegaron muchísimos rusos a trabajar bajo el sol tórrido que también hay en España, un sol a veces casi africano, y veíamos a esos rusos y rusas recogiendo fruta en el campo español, emigrados que huían de un país en descomposición. Muchos de ellos ya regresaron a su patria porque ahora Rusia es otra cosa. Ahora Rusia vuelve a ser una potencia, vuelve a ser un actor principal en el tablero mundial, y con Vladimir Putin esa etapa negra de un liberalismo que en realidad fue una inestabilidad, una claudicación ante los depredadores occidentales. Esa etapa ya está superada. Todos estos momentos de la historia de la URSS pues los va repasando en pocas páginas Sergio Fernández Riquelme, siempre con su rigor, con su pluma muy divulgadora, muy clara, con documentación, con una bibliografía accesible. Don Sergio acompaña a sus textos con ese aporte bibliográfico como buen académico que es, pero además son libros que podemos encontrar en una biblioteca, en una librería, y ampliar, bajo su guía, ampliar la información. Es muy importante saber de dónde viene Rusia, de esa URSS que fue un engendro histórico, un producto ideológico en realidad, y así conocer hacia dónde va la Rusia neoimperial de Vladimir Putin. Va en la dirección de uno de sus antiguos filósofos de cabecera, que era Alexander Dugin, en la dirección euroasiática. Rusia será capaz de establecer una gran alianza con potencias asiáticas, quizás con países emergentes de Iberoamérica, desde luego un entendimiento con China, y así doblegar finalmente al imperio yanqui. ¿Qué será la Rusia neoimperial en los próximos años? ¿Qué sorpresa nos aguardará? Desde luego, en los discursos de Vladimir Putin hay una apuesta clara por huir de esa ideologización bolchevique, en la cual había que construir un hombre nuevo. La Rusia, sea la euroasiática planteada por Dugin, o sea bien una Rusia simplemente nacional y tradicional, no va a querer un hombre nuevo.
Va a ser una Rusia seguramente que apueste por la pluralidad, por las diferencias que hay entre los pueblos. Una Rusia que, aunque se convierta en hegemónica en gran parte del mundo, va a permitir que cada identidad se desarrolle de acuerdo con sus tradiciones, de acuerdo con su historia. Invito a los lectores a que investiguen un poco el éxito de esta ingeniería social que se nos quiere implantar en Occidente. ¿Qué grado de éxito está teniendo allá, en el gran país de Rusia? El transgénero, el transhumanismo, la ideología de arcoíris, todas estas locuras en Rusia no existen, apenas penetran. Y estas ONGs disolventes que tenemos por aquí, parasitarias e intoxicadoras de nuestra infancia y juventud, allí prácticamente no pueden operar. Quizás la experiencia bolchevique, traumática como fue, les haya vacunado contra la ingeniería social. No me extiendo más, no les aburro más. Lo mejor es que acudan al libro del profesor Fernández Riquelme y disfruten con él, o bien para repasar estos años tremendos del siglo XX, o bien para conocerlos y documentarse sobre ellos. Muchas gracias. Un saludo de Carlos Blanco. Síguenos también en Facebook, Twitter, iVoox y Telegram. Suscríbete y clica en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Visítanos en adaraga.com.